Buenas noches, bendiciones a todos aquellos que se puedan conectar o se conectarán en un futuro. Estamos aquí en la iglesia Un Solo Camino, One Way Church, Miami, al sur de Kendall. Estamos acá en el 12216 Southwest 132 Court. Estamos para servir al Señor y para servir a nuestros hermanos. Continuamos en este día con la clase de la mayordomía bíblica. ¿Está puesto el recording? La mayordomía bíblica. Comenzamos la semana pasada con este tema y vamos a continuar por unas cuantas semanas, creo que son 2 semanas más, porque es mucha información que tenemos sobre este tema, el cual es bien importante. Es un tema en el cual nos identificamos con la obra de Cristo en nosotros, nos identificamos con el corazón de Dios, nos identificamos con las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Así que es un tema el cual no se toca mucho, no se habla mucho porque es de responsabilidades. Así que a veces tenemos una visión diferente del cristianismo, o sea, en sí de las bondades de Dios, que siempre están nuevas cada mañana, sus misericordias, pero también sabemos que Dios nos ha dado a nosotros, el cuerpo de Cristo, una responsabilidad la cual nosotros debemos cumplir. Y quiero comenzar en esta noche un poquito diferente. Quiero comenzar con un devocional que habla precisamente sobre tu responsabilidad con lo que Dios te ha dado. Vayamos a Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, (9:18). Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este es el versículo de este devocional. Y aquí el Señor nos dice en su palabra lo siguiente. Dice: Dios quiere que uses parte de tu dinero para ayudar a las personas necesitadas. Eso es parte de la mayordomía, de tu responsabilidad, de tu tarea como hijo de Dios aquí en esta tierra. Dios no nos puso en esta tierra para vivir para nosotros mismos. Ya lo sabemos de acuerdo a las clases que dimos la semana pasada. Él nos bendice para que podamos bendecir a otros. Esto es parte de cómo Dios nos hace más como Él. Fíjate que el corazón de Dios es bendecir. Y Él nos bendice a nosotros, sus hijos, para nosotros poder bendecir a otros. Como dice aquí Eclesiastés, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Nosotros no sabemos el mal que va a venir sobre la tierra. Estamos viendo mal, pero puede ser que venga aún un poco más fuerte la situación. Así que es responsabilidad, menester de nosotros los hijos de Dios, administrar todo lo que Dios nos ha dado para poder ayudar al necesitado, como dije la semana pasada. Dice: no tendríamos nada, ni siquiera estaríamos vivos si no fuera por la generosidad de Dios. Y Dios quiere que seamos generosos como Él. Imagínate,
Si tu padre fuera multimillonario y quisiera compartir su fortuna contigo, pero él sabía que tenía que ser probado primero para ver si podías manejarlo. Así que te daría una cantidad fija de dinero y te diría, quiero que aprendas a vivir con menos para que puedas usar el resto para ayudar a los demás. Esto es mayordomía en cuanto a tu responsabilidad monetaria. Dios te ha bendecido para poder ayudar a los demás. Te voy a observar para ver cómo administras y distribuyes mis recursos. Si lo haces bien, te lo confiaré todo. Este es el corazón de Dios. Dios nos prueba en las pequeñas cosas, hermanos, para ver si nuestro corazón está preparado para recibir más abundantemente. ¿Cómo usarías ese dinero? Dios particularmente quiere que seamos generosos con los pobres y los menesterosos, como enseñé la semana pasada. A lo largo de la Biblia, Dios nos dice que Él está viendo cómo ayudamos a los pobres y Él nos da tremendas promesas si lo hacemos. Por ejemplo, en Proverbios 28, 27 dice que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Si ayudas al pobre, Proverbios 19, 17, si ayudas al pobre, les prestas al Señor y Él te lo pagará. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por este devocional que nos enseña tu corazón, Señor, con respecto a lo que tú nos bendices, a lo mucho que tú nos das. No nos dejes caer en tentación en cuanto a ser egoístas con todas las oportunidades y todos los recursos que tú nos das, sino que seamos buenos administradores como tú quieres, según tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche que va a recibir la palabra, este estudio, para que podamos crecer en este aspecto, porque a veces fallamos porque no conocemos muy bien el tema. Por eso es necesario que la mayordomía bíblica se enseñe y se instruya para que nosotros podamos ser mejores administradores de tus bienes. En el nombre de Jesús, amén. Ok, después de este devocional, vamos a comenzar. El título es Dios, el dueño absoluto y universal de todas las cosas. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 12. Empezamos con una parábola. Lucas capítulo 12. Empezamos con una parábola. Del 16 al 21. Dice así, yo la voy a leer todo y después vamos a ir sección por sección a ver lo que dice el texto bíblico, lo que Dios dice y lo que un hombre fuera de la voluntad de Dios o un hombre que se lleva por sus sentimientos o por sus razonamientos diría sobre esto. Dice Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Me viene a la mente José, cuando el tiempo de Egipto, cómo Dios lo usó para el sustento del pueblo, de su pueblo, para el pueblo de Israel. Claro, fueron beneficiados también los egipcios. Hubo hambruna, venía 7 años de hambruna grandemente alrededor de la tierra y José
recibió o fue delante de Faraón para interpretación de un sueño que Dios permitió que Faraón lo tuviera. Y cuando trajeron a los magos y a todos los sabios de Egipto, nadie pudo interpretar el sueño. Sin embargo, llamaron a José porque un tal panadero, que era ahora en este tiempo, ya más adelante, ya era el copero del rey, él le había interpretado un sueño y se había cumplido lo que él le había interpretado. Entonces, Dios le trajo a memoria a José. Y José fue llamado delante del rey, delante del faraón. Y él interpreta el sueño de los 7 años de abundancia y de los 7 años de pobreza o de ausencia de alimento, ausencia de agua, ausencia de muchas cosas. Y cuando él interpreta este sueño a Faraón, Faraón verdaderamente recibe, y Dios permite que reciba, que era esa la interpretación correcta del sueño. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Josué siempre fue un buen administrador de sus bienes. Siempre fue un hombre responsable, cuidaba de lo que tenía y todo lo que tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque él tenía a Dios siempre presente delante de él en todas sus cosas, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de haber sido acusado y estar en cárcel, él se mantenía siempre firme en lo que Dios le había dado. Y Dios lo honró. Como dije en este devocional, al final que dice, Él está viendo cómo ayudamos a los pobres y Él nos da tremendas promesas si lo hacemos. En este caso, es nuestra responsabilidad de ser buenos administradores para ayudar al pobre y al menesteroso. En José, Dios le dio la facultad para poder administrar grandemente un reino bien grande para poder ayudar a su pueblo y traer a todo su pueblo a vivir a las tierras de Gosén y sostenerlo para que no murieran. Fue un propósito de Dios la partida de José para Egipto, pero su buena administración, su buena conducta, su disciplina y su amor a Dios lo hizo poner en un lugar de excelencia. Y Dios permitió que fuera de bendición para el pueblo de Egipto, también para su pueblo, Israel. Entonces, ¿por qué hago esta historia? Porque José es un buen ejemplo de un buen administrador. Un buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con lo que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciar lo que Dios nos ha dado. No podemos botarlo. Tenemos que ser buenos administradores de sus bienes. Y vayamos otra vez a Lucas 12. Ahora voy a leer cada pedazo de esta parábola en texto. Y vamos a ver qué dice Dios sobre esto y qué dice un hombre carnal o un hombre que no tiene guianza del Espíritu Santo o un hombre que se ha olvidado de su Dios. En esta historia Jesús enseña algunos puntos importantes de la mayordomía. Y vamos a verlo. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjate, todo lo que nosotros tenemos, aún los ricos, todo lo que tienen es porque es dado por Dios. Entonces, Dios dice sobre esto, aunque tú no lo mereces, yo te he bendecido. Porque a veces no somos rectos delante del Señor. Pero dice que este hombre rico, aunque no se lo merecía, Dios dice que él lo bendijo. Para algo Dios lo bendijo, pero él no fue sensible a la voz del Espíritu. Entonces el hombre carnal, o sea, el hombre que no es guiado por el Espíritu de Dios, puede decir esto: qué buen trabajador soy, por eso es que he ganado tanta ganancia, por mis esfuerzos, por mis méritos. Pero no es así, hermano. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha bendecido. Dice, el 17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Dios dice,
comparte tus frutos con los necesitados. Si tienes mucho, comparte con los necesitados. Pero el hombre carnal, el hombre apartado de la parte espiritual de nosotros como seres humanos, o sea, una mente completamente desviada a sus propios pensamientos. Eso es un hombre carnal, dice sobre esto. ¿Cómo yo puedo sacar mayor provecho de todo esto? Mejor no le doy a nadie y saco mejor provecho de todo esto. El 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso es un pensamiento de una persona completamente alejada de la voluntad de Dios. Y Dios dice, no olvides que soy yo el dueño, no robes mis cosas. Y el hombre carnal dice, estas cosas son mías, fruto de mi sabio manejo. Siempre pensando que siempre el hombre que está apartado de la voluntad de Dios piensa que él puede dirigir su vida. Sí, pastor. Sí, ahí estamos viendo algo muy importante. Estamos viendo un ejemplo de lo que es el ser humano egocéntrico, que solo piensa en él y piensa en su bienestar. Yo me lo merezco porque estudié y yo me lo merezco porque me gané esta posición. Yo me lo merezco porque he guardado, y siempre nos comparamos con otras personas. Pero no nos damos cuenta que cada centavo que tenemos, cada cosa que recibimos viene de la mano de Dios, tanto para unos como para otros. Exactamente, porque la palabra dice, trae la lluvia tanto para el justo que para el injusto, y sale el sol tanto para el justo como para el injusto. Pero ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? El egocentrismo y el egoísmo del ser humano solo se mira y solo trata de recibir para tener la oportunidad de votar, porque al final del día votas. Al final del día, claro, lo que haces es votar lo que tú ganas. Y no ser un buen administrador. En deleites personales, en deleites de la persona. En deleite de tus propios pensamientos. Exacto. Yo voy a hacer con lo que yo recibo lo que yo quiero. Yo voy a deleitarme en tener lo que yo quiera, pero esa no es la voluntad de Dios. La diferencia de un hombre de Dios o de una mujer de Dios es que cada vez que recibe su cheque, cada vez que recibe su ganancia, es primero que todo darle gracias a Dios, porque tuvo la salud para poder trabajar. Exacto. Y pudo recibir. Y lo segundo es entonces darle a Dios, como le dice la Escritura, darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Y esto está enseñando la importancia que tenemos nosotros de saber que todo lo que viene, todo lo que recibimos, viene de sus manos. Y es para podernos ver qué vamos a hacer con lo que Él nos da. Con lo que Él nos da. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, porque si no cumplimos en esto, hermano, tanto buenos administradores, tanto en tu tiempo, en tu dinero, en tus talentos, en tus dones, todo tiene que ser bien administrado para el Señor, ponerlo para el servicio de su reino, para el servicio de otros. Esa es la esencia de la mayordomía, de la buena administración de lo que Dios nos ha dado. En el versículo 19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esto es un hombre completamente con un pensamiento apartado de la voluntad de Dios. Y Dios le dice, ya te has olvidado de que yo soy el dueño. Y él dice, jaja, yo soy rico. Así piensan las personas cuando no tienen a Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dice, ¿no te habría dicho que todo es mío, hasta tu propia vida? Hasta la vida de nosotros aquí en la tierra le pertenece a Dios. Entonces el hombre carnal, el hombre separado de Dios dice, ay, qué mala suerte. Y en el 21 dice, así es el que hace
así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese es el 21. Y Dios dice, presten atención mis administradores, pero a mí no me va a suceder así, dice el hombre carnal, dice el hombre separado de Dios. Así que esto es una parábola que te enseña que seas tú rico, que seas tú dueño de todos tus bienes. Para nada sirve guardarlos y ponerlos en un banco o en una cuenta de IRA. Vamos a hablar modernamente, ¿no? Ni nada te sirve si tú no eres un buen administrador de tus bienes y pones todos tus bienes al servicio del Señor. Así que, sí, hermano, el micrófono. Lo que yo me he dado de cuenta, es cuando uno no dé lo primero fruto al Señor, no es que Dios te va a castigar, pero la bendición no va a estar ahí. No. Porque usted no está poniendo Dios primero. Porque si uno sabe que uno tiene que dar un ejemplo, porque yo sé que el pastor no cree en el 10, cree en lo que uno, del corazón de uno. Y yo estoy de acuerdo de eso también, porque cuando uno pone un número, uno le está diciendo al Señor, esto es lo que usted se merece. Un límite. Un límite, claro. So, yo entiendo lo que dice el pastor, cuando uno da de su corazón y no pone un número, da lo que uno quiere dar de su corazón, lo que le está diciendo el Señor, Señor, todo lo que yo tengo aquí es la bendición suya que me da a mí. Te lo devuelvo. Devuelve un poco de lo que tú... Él no te lo pide todo, hermano. El Señor no te pide todos tus bienes. El Señor te pide un poco para poder ayudar a los necesitados, a los menesterosos. ¿Tú sabes lo que es un menesteroso? Un menesteroso es aquella persona que es más que pobre. Tiene ausencia de toda provisión. Eso es un menesteroso. Ausencia de toda provisión. Es más que un pobre. Más que un pobre es un menesteroso. Hay muchas personas en el mundo entero que son menesterosas porque están ausentes de toda provisión. Así que nosotros como hijos de Dios, estando en un lugar que podemos fructificar, que podemos ganar, que podemos ayudar, ¿cómo se nos puede cerrar a nosotros el entendimiento y no dar para el necesitado, el menesteroso? Estamos fuera de la voluntad de Dios completamente. Y tengo mucho temor en eso porque dice el Señor que entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. No es que te portes bien, no es que seas bueno, no es que cojas tus dones y los pongas a producir para el reino, es más que eso. Es tu vida entregada al Señor. Cuando ya tu vida está entregada al Señor en todos los aspectos, entonces verdaderamente hacemos la voluntad del Padre. Y entonces sí entraremos en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Ok. Hoy vamos a hablar un poquito de las características. La semana pasada hablamos lo que era la mayordomía, cómo se mueve la mayordomía en nuestras vidas, cómo Dios se mueve en la mayordomía en el reino de Dios, cómo el Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que ser buenos administradores. Pero hoy vamos a hablar de algunas características. Si me da tiempo, hablaré de estas 3, 4 características. No sé si podré llegar al final. Pero característica número 1. Estas son las características de un buen administrador o de un buen mayordomo. Generosidad y cuidado. Sumisión al señorío de Cristo, en el cual fallamos casi todos. Cambios de valores, alabanza y acción de gracia. Todo esto tiene que ponerse en práctica en nuestras vidas. La generosidad y cuidado. La iglesia cristiana apenas había nacido allá en el primer siglo, cuando los cristianos empezaron a vender sus propiedades y sus posesiones y a compartir el dinero que recibían. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de los que no tenían suficiente. Apenas había surgido la iglesia en el siglo I, apenas se había ascendido el Señor
al cielo y había enviado el Espíritu Santo y ya estaba la iglesia cumpliendo la buena mayordomía de lo que tenían. No tenían estudios bíblicos, no tenían la Biblia, pero tenían al Espíritu Santo que nos guía en toda verdad. Entonces no hay excusa. No hay excusa, aún si no has recibido instrucción en este aspecto, no hay excusa para no ser un buen administrador de tus bienes, de todo lo que Dios te ha dado. Porque todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tú tienes viene de Dios. Aún se lo da a los impíos. Aún todo lo que los impíos tienen viene de Dios. Aunque Satanás viene y se lo arranca. Pero todo es permitido por Dios. Entonces, vayamos a Hechos capítulo 4 y vamos a ver qué pasaba ahí. Solamente tenían el Espíritu Santo que los guiaba a toda verdad. No tienes excusa, hermano. Si tú llevas 20 años en el Evangelio, si tú llevas 10 años en el Evangelio, si tú llevas 5 años en el Evangelio, si tú llevas 3 años en el Evangelio, si tú llevas 2 años en el Evangelio, ya tú has oído las bondades de Dios. Ya no hay excusa para que tú no seas un buen administrador. No la hay. Porque ya has recibido palabra, ya tienes el Espíritu Santo, ya se te ha hablado, se te ha dicho. Entonces, si tú retienes lo que Dios te ha dado y no lo usas para la bendición, ¿sabes una cosa? Estás fuera de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que entrarán, como dijo ahorita, al reino de los cielos aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Así que temblemos delante de esto, hermano. Yo tiemblo cuando yo estudio la palabra y veo que falta mucho aún para que la iglesia sea completamente dirigida o efectiva en el reino de los cielos como el Señor nos manda. Entonces vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, su actitud en cuanto a los bienes materiales era como se describe en el siguiente versículo. Y ninguno decía, fíjense lo que dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mi casa no es mía. Mi casa está al servicio del Señor. Mis bienes no son míos. Mis bienes están al servicio del Señor. Mi dinero no es mío. Mi dinero está al servicio del Señor. Cuando nosotros instalemos esta gran verdad dentro de nosotros, verdaderamente vamos a ser libres. Libres de la atadura que hemos aprendido cuando no éramos hijos de Dios, que creíamos que todo lo que nosotros lográbamos, hacíamos o teníamos era por nuestro propio esfuerzo. Y no es así, hermano. Ya nosotros tenemos que descartar ese pensamiento. Y eso se llama renovación de tu mente, de tu pensamiento. A medida que vas entrando palabra de Dios, tu pensamiento tiene que estar constantemente cambiando para poder hacer la voluntad de tu Padre como Él te ha llamado a hacer. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esta es la actitud de cada persona que se ha rendido por completo al señorío de Cristo. Cuando nosotros nos rendimos al señorío de Cristo, no solamente como Salvador, sino como tu Señor. Y cuando nosotros tenemos el señorío de Cristo como nuestro Señor, queremos hacer la voluntad del Padre en todo. No es lo que te gusta, no es lo que tú quisieras, sino en todo. Me sorprende cómo esta iglesia del siglo I hacía estas cosas, hermano. Vendían todo lo que tenían y lo ponían a la necesidad de los demás. Wow. Así que un buen mayordomo debe ser generoso y debe cuidar lo que tiene y debe cuidar a los demás también. Debido a esta actitud, cuando hay una necesidad dentro o fuera de la hermandad, fíjate, dentro de la familia de la fe o fuera de la familia de la fe, los cristianos deben buscar maneras de ayudar al prójimo.
Eso es un mandato del Señor. Dios vive en nosotros y su gloria abunda en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener disposición de dar a Dios y a los demás y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Si aún no cumples en esto, tienes una pata coja de la mesa. Micrófono. Sí. Después yo amé. Después yo amé. Tú y después yo amé. Me ok. pidieron hablar. ¿Cómo no? Yo creo que yo soy de los que siempre he dicho que no toco mucho este tema. Quizás sea un error mío como pastor, porque considero que todos tenemos el Espíritu Santo, según decimos, ¿no? Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo y no es dadivoso para la obra, para una obra limpia, transparente, una obra que se toma todo lo que se recibe para el Señor y se respeta, que es para la obra, y no lo da es porque nunca han creído. Hay personas que viven tan limitados en dar de su finanza, de compartirla, de sus bienes. No aún de sus bienes, aún de su tiempo. De todo, de todo. su talento. No creo que sean personas realmente que hayan entendido el Evangelio. Y es triste, ¿no? Es triste por cuando llega la verdad y esto es lo que le llama la Biblia el incrédulo, el que no ha creído en el Evangelio, el que no ha creído en la enseñanza, el que no ha creído en la palabra de Dios, en quien no ha creído en las instrucciones que están escritas para que caminemos como Dios le agrada. Dar con todo el corazón, dar con todo el amor, es una bendición muy grande que agrada a Dios. Y si estamos aquí es para agradar a Dios en todo. En todos los aspectos agrada a Dios. Amén. Sí, amén a eso que dice el hermano. El hermano y con relación a eso, ahorita dijiste una palabra que me impactó, que dijiste algo así como eficiente. Y me vino un momento a la memoria una predicación muy, el título de la predicación es de Juan Wesley, el gran teólogo del siglo XVIII. Juan Wesley tiene una predicación, exhorto a los hermanos que la busquen, que se llama algo así como un título bien sugerente y fuerte. Dice, ¿por qué en el siglo XVIII, por qué la iglesia es tan ineficiente? Ineficiente. Ese gran teólogo, o sea que fue un gran teólogo. O sea, no solamente fue un gran teólogo, sino fue uno de los autores de los grandes avivamientos. O sea, si alguien logró avivamientos en la iglesia fue él. Sin embargo, él está preguntando y después en su predicación dice, ¿por qué la iglesia ha sido tan ineficiente? Y uno de los puntos fundamentales que Wesley habla es precisamente ese que estás hablando tú, mi hermana, y que está hablando el hermano pastor. Porque cuando no somos generosos, se contrista el Espíritu Santo de Dios. Y se preguntaba Wesley en su sermón, ¿por qué hay tantos enfermos en la congregación? ¿Por qué hay tantas personas necesitadas? ¿Por qué no se manifiestan las sanidades? ¿Por qué no se ve el fuego del Espíritu Santo? Y Wesley decía, por vuestro corazón, porque no son capaces de compartir con los hermanos lo que no tiene. Y se pregunta, y se constricta el espíritu. ¿Acaso, y pregunta Wesley, ¿acaso creen ustedes que lo que reciben y las cosas que están gastando en sus bienes, Dios lo está proviciando? Y dicen, claro que no. Por eso es que muchos de nosotros los cristianos no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. No. Porque contrista el Espíritu Santo. Claro, porque dice que entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y parte de la voluntad de... Miren, hermano, la generosidad en todos tus bienes, no solamente monetario, en tu amor, en tu dedicación, en tu oración, en tu preocupación por el necesitado. Cuando una persona necesita oración, no debemos de olvidarnos de seguir orando por esa persona. Todo eso es poner en práctica tus bienes, lo que Dios te ha dado. Si no hacemos estas cosas, estamos chuecos, nos falta la cuarta pata de la mesa. No estamos cojos, estamos ineficientes. Como el que escondió el tesoro. Estamos ineficientes en el cuerpo de Cristo. Ineficientes, no cumplimos verdaderamente lo que Dios nos enseña en su palabra. Y puede ser que no tengas mucho conocimiento, pero tienes un Espíritu Santo
que te guía a toda verdad. Y si no tienes el Espíritu Santo, no recibirás la revelación que Dios quiere para este pueblo en este tiempo. Porque como leí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, darle de comer, o bueno, esto es una versión, yo voy a buscar en mi versión. Me encantó este versículo. Dice 11:1, echa tu pan sobre las aguas. O sea, no te quedes con el pan, échalo sobre las aguas para que crezca, para que aumente, para que corra, para que sirva de bendición, porque después de muchos días la hallarás. Eso quiere decir que lo que tú hagas con tus bienes y lo pongas a función del Señor, tú encontrarás de vuelta todo lo que tú has hecho para el reino de los cielos, para tu hermano necesitado, para el menesteroso, para aquel menesteroso, lo estaba explicando, es aquel que está ausente de toda provisión. Ese es el menesteroso. Es más, tiene una decadencia más alta que un pobre. Mucho más. Y hay muchos menesterosos. Muchos. No tienen nada, hermano. Entonces, coge tu pan y échalo en las aguas. Y después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 o a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tú estás con tu mayordomía, con tu buena administración de los bienes en todos los sentidos, tú estás proveyendo para cuando el día malo llegue, haya provisión como hizo José. Semilla, como hizo José, hermano, como hizo José. José fue un excelente administrador de sus bienes, del don que Dios le dio para ayudar al pueblo a no morir y a mantenerse. El pueblo de Dios estaba destinado a morir de hambre. Había una gran decadencia en la tierra, pero Dios lo usó. Y así quiere Dios usarnos a nosotros también. Así que, buena palabra esta de Eclesiastés, muy importante, muy importante. Así que, una de las características del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, es tu generosidad y cuidado de lo que Dios nos ha dado. El segundo punto, sumisión al señorío de Cristo. Hermanos, hay mucha ignorancia sobre este punto. Y esto es parte de tu buena administración y de tu mayordomía como hijo de Dios. Si nosotros no somos personas que voluntariamente rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, no pasará nada. Serás uno más en la lista de inefectivo, de no una persona efectiva en el reino de Dios. Nosotros fuimos llamados por Dios a pertenecer a la iglesia de Cristo para ser efectivos en el mundo que se pierde y en la ayuda a tus hermanos, en la ayuda a los ministerios que Dios te ha puesto, en ayuda al necesitado, al menesteroso, a aquel que necesita de tu provisión, tanto de un saludo, de una llamada por teléfono, porque ahora el teléfono no te prohíbe a ti llamar a alguien y decir, ¿cómo estás? Es que aún no tienes ni que llamar porque están los textos. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo te sientes? Eso es ser efectivo, hermano. Eso es ser efectivo. Entonces, la sumisión al señorío de Cristo es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho sobre su vida. Ya nosotros no tenemos derecho de nada. Jesucristo tiene derecho sobre nuestra vida. Ya no nos quedamos solamente salvados por el amor de Él por la cruz,
en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora aceptamos el señorío de Cristo. Aceptamos lo que Dios nos ha dado para ser responsables. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar el señorío de Cristo? Primeramente, porque somos su creación. Segundo, porque somos redimidos por la sangre de Cristo para manejar cada detalle de nuestra vida. El cristiano se rinde a veces incondicionalmente al señorío de Cristo y aún ni lo sabemos. Cuando verdaderamente estamos entregados a la voluntad de Dios y a agradarlo en todos nuestros caminos, ahí estamos rendidos incondicionalmente a Jesucristo. ¿Qué quiere Jesucristo de nuestras vidas? Que lo busques con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Que lo busques a Él por sobre todas las cosas. Que entiendas el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Que te rindas a su señorío, a lo que quiere Dios en tu vida. Si alguno profesa ser cristiano, pero no muestra por medio de su vida en Cristo que Jesús es el Señor de su vida y de las cosas que posee, entonces la persona no ha nacido de nuevo. Perdóname. Porque cuando uno nace de nuevo, uno acepta el señorío de Cristo en nuestras vidas. Existen dos razones principales por las que Cristo tiene derecho de ser Señor de nuestras vidas. Hay dos razones principales. Primeramente, la primera razón, somos de Él porque Él nos creó. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Sí que hay dos razones hay dos razones por las cuales Cristo tiene el derecho de ser el Señor de nuestras vidas. La primera es porque Él nos creó. Juan capítulo 1 nos hizo sus hijos. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vayamos ahora al 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que aceptar su señorío, su gobierno sobre nuestras vidas. Eso es señorío, gobierno sobre nuestras vidas. Ya no puedes hacer lo que tú quieras, I'm sorry. Ahora tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Si tú sigues haciendo lo que tú quieres hacer y no aceptas el señorío de Cristo en tu vida, tienes un problema. Te falta la cuarta parte de la mesa. Tienes 3, estás cojo. Aún estás caminando cojo. Tienes que aceptar el señorío porque, en primera, porque Él nos hizo hijos de Dios por su sacrificio en la cruz. El segundo, es que no hay ninguna razón por no estar sometidos a su voluntad. Si no lo haces es porque eres un hijo rebelde. Si tú no te sometes al señorío de Cristo, eres un hijo rebelde. No puedes ser hijo rebelde, tiene que ser hijo obediente. Segundo, somos de Cristo porque Él nos redimió. Cuando el hombre pecó, Satanás cogió al género humano y lo sometió a él, ¿sí o no? Se hizo dueño de él. Pero ahora Dios nos ha dado libertad. Vino y murió por nosotros para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios al creer en Él. Pero los que por fe en Cristo se arrepienten y se convierten, son restaurados. Tienen que creer y tienen que convertirse. No solamente creer. Si crees y no conviertes tu alma,
no renuevas tus pensamientos, no comienzas a entender el señorío de Cristo en tu vida, solamente te quedas en el sacrificio del holocausto. No vas a llegar al lugar santísimo. Solamente te vas a quedar en el altar de bronce, donde Cristo murió por ti. No vas a caminar, no vas a ser lavado, no vas a ser limpiado, no vas a ser restaurado, no vas a comer el pan de vida, la luz de Cristo no te va a alumbrar y no vas a llegar al lugar santísimo. Así que tienes que estar sometido al señorío de Cristo. Pero los que por fe en Cristo se arrepienten y se convierten en cristianos son restaurados, redimidos y hechos parte otra vez de la familia de Dios. Satanás nos usurpó esto al hombre pecar, pero Dios ha venido a restaurarnos, ha venido a pagar el precio de lo que se había perdido. Dice, aquí hay un statement en 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados. Wow. Si Él nos compró, Él es nuestro dueño. Y si Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. No solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Tienes que entender esto. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no queda más sacrificio. Ya lo que queda es, ya no queda más sacrificio. Ya lo que queda es la rendición a lo que Dios ha hecho por tu vida. En muchas predicaciones se habla de la salvación. Ven a Cristo, ven que Jesús pagó un precio por ti y cuando tú lo recibes y lo crees en tu corazón, eres salvo. Pero no se va al otro punto más importante. No solamente es tu Salvador, sino es tu Señor, tu dueño, tu absoluto dueño. Él es nuestro Señor, dueño absoluto de nuestras vidas. Y tengo algo aquí, dice, muchos, voy a leerlo literalmente, muchos aceptan la salvación, pero no aceptan el señorío. No quieren ser gobernados por el Señor. Quieren seguir siendo gobernados por sus deseos, por su manera de pensar carnal, por sus emociones, pero no quieren aceptar el señorío. Lo más triste es que Cristo no seguirá, si sigues con esta actitud, Cristo no seguirá siendo Salvador en la vida de aquel que rehúsa sujetarse a Cristo como el Señor. Si tú no te sujetas a Cristo como tu Señor, perderás el ser Cristo tu Salvador. Cristo es tu Salvador, pero Cristo también es tu Señor. No solamente puedes quedarte en que Él es tu Salvador. Tú tienes que rendirte al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo en toda tu vida. En toda. Cuando alguien verdaderamente se convierte en cristiano, Cristo es el rey de la vida de esa persona. ¿Qué pasó con Pablo de Tarso, hermano? Pablo de Tarso perseguía a los cristianos, ¿sí o no? Ok. Y mira, vamos allá a Hechos capítulo 9. Vamos a ver cómo Pablo lo aceptó no solamente como Salvador, sino como su Señor. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 3 al 9. Esta es la conversión de Pablo. No solamente creyó, sino que se convirtió. No solamente aceptó a Jesús como su Salvador, sino aceptó a Jesús como su Rey. Ese es el señorío de Cristo. Dice, a partir de cuando, en el 3. Dice, mas yendo por el camino
aconteció que al llegar cerca de Damasco, este es Pablo, ¿ok? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí le está diciendo, dura cosa es seguir tú insistiendo en luchar contra mí. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí inmediatamente ya sabemos que estaba aceptando el señorío de Cristo. Tú vienes a salvarme, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días de nuestra vida. Perdónenme, todos los días de nuestra vida. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Yo no soy dueño de nada. Inmediatamente le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente Saulo, que después Pablo, acepta a Jesús, recibe a Jesús e inmediatamente acepta el señorío de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no solamente podemos venir porque Él nos salva. Eso es bueno saberlo. Pero si no aceptamos su señorío, su poder sobre nuestra cabeza, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, estamos chuecos. Nos falta. En muchas convenciones las personas no son como Saulo, sino que se levantan, cogen el beneficio de la salvación, pero no aceptan el señorío de Cristo. Entonces vas a perder a Jesús como tu Salvador, porque no aceptaste el señorío de Cristo, no aceptaste la dirección, no aceptaste el sometimiento, como hizo Pablo aquí, que le dijo inmediatamente: ¿qué quieres que yo haga? Mediten sobre esto. Inmediatamente Saulo de Tarso le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente aceptó el señorío de Cristo. Ese debe ser nuestra vida rendida al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si pasan los días y tú vives en la misma línea con el Señor, nada está pasando en tu vida. No le estás preguntando a tu rey, no le estás preguntando qué quieres que yo haga. Tienes que examinarte, porque eso no es aceptar el señorío de Cristo. Tú no puedes vivir una vida cristiana así. Tú tienes que vivir una vida cristiana en ascenso hasta que el día sea perfecto. Y solamente tu vida cristiana puede ir en ascenso hasta que el día es perfecto, que son las 12 del día, como dice, creo que es Proverbios 4:18, cuando aceptamos el señorío del Señor. Vamos allá a Proverbios 4. Me encanta ese versículo. Yo lo menciono mucho. ¿Por qué? Porque ministró a mi vida mucho. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Comienza por abajito, ¿verdad? Cuando empieza a salir el sol, esa es la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día es perfecto cuando llegas a entender el señorío de Cristo en tu vida. Cuando el día es perfecto a las 12 del día, ¿verdad? Cuando el sol está en el medio. Pues esto quiere decir que tu vida tiene que estar alineada al señorío de Cristo. No te quedándote en la aurora, no quedándote en la salvación solamente, sino aceptando el señorío de Cristo para que tu vida
sea perfecta, madura, buen administrador de lo que Dios, de los bienes del Señor. No puedes vivir una vida cristiana mediocre, no, porque dejará un día de ser tu Salvador, porque no has aceptado su señorío. Sí, dígame, hermano. Sí, estaba leyendo ahí en Mateo 7, 21, 23, cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre, Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Es esto mismo que usted está explicando Hacedores de ahora. maldad. Esto mismo que usted explica. No, se creen que son salvos, pero no hay señorío. No. Así que, hermanos, si tu vida es así plana, no va en ascenso, aceptando el señorío de Dios, estás en problemas. Es muy triste, ¿no? Es muy triste para aquellos que ponemos tantas semillas para ver producir el pan, como vemos que la corriente se lleva muchas veces esta agua. El agua se lleva mucho esta semilla. Y es triste que estemos constantemente advirtiendo al pueblo de la necesidad que tiene el hombre y la mujer de convertir su corazón completa delante del Señor, al señorío del Señor, convertirse y seguir viviendo una vida nueva, que es la vida en Cristo. La vida nueva en Cristo es una vida con el Espíritu Santo. Ya fuimos, como dijiste ahorita, comprados por la sangre de Cristo a través de la cruz. Seguro. Ya el dueño, lo único que hemos hecho es cambiar de dueño. Originalmente fuimos creados por Dios para adorarle. Luego el mentiroso entró, nos usurpó y nos llevó y nos arrastró y caímos. Y dice que hemos sido renovados nuevamente, hemos sido resucitados, porque estábamos todos muertos. Renacidos. Hemos sido renacidos en el amor de Cristo. El que no entienda esto, después de escuchar las palabras de advertencia, el que no entienda una vida completamente apegada al amor de Dios, es imposible que pueda entrar al reino de Dios. Es imposible que pueda disfrutar, dar de lo que tiene, dar de su pan, compartir con los demás. No puede. El que no acepte el señorío de Cristo no puede ser un buen administrador de sus bienes, porque no tiene un Señor. Tú eres su Señor, tú mismo eres tu Señor. Si tú no aceptas el señorío de Cristo, tú no tienes un Señor. No tiene vida. Tú no tienes un Señor, por tanto, no haces nada con lo que Dios te ha dado, porque no has aceptado el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es algo que tenemos que entender, porque si no, estamos chuecos, como dije anteriormente. Sigo, dice, cuando alguien verdaderamente se convierte en cristiano, Cristo es el rey de su vida. Cristo manda en tu vida. Cristo es Señor de tu vida. Y entonces tú eres un mayordomo, un buen administrador, humilde, fiel de todos los recursos que Dios te ha dado. Entonces viene la tercera característica, que es cambio de valores. Comienzas a valorar lo que no valorabas. Comienzas a dar importancia a lo mínimo que Dios te puede dar. Porque sabes que siendo Él tu Señor y tú eres su administrador, todo lo que Él te da, tú lo puedes producir al 100%. Algunos dice la palabra que unos producirán al 100, al otro al 60 y al otro al 30. Pero producen. No te quedas en esa línea platónica de hijo de Dios sin hacer nada para el reino de los cielos. No, hermano, estamos ahí, tenemos que examinarnos.
Entonces, la tercera característica de un buen mayordomo es cambio de valores. Cambio de valores. Lo que no valorabas, ahora lo valoras. Lo que no era productivo, ahora es productivo, porque todo lo estás invirtiendo para el reino de los cielos. Hay un versículo que es en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira con lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya nosotros tenemos que cambiar nuestros valores de cómo observar, cómo valorar, cómo usar. Ya nosotros no debemos mirar las cosas como miran nuestros ojos naturales. ¿Por qué? Porque dice que Jehová mira el corazón. Nosotros no podemos mirar el corazón de nadie, pero tenemos que mirar sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nuestros valores comienzan a cambiar. Ya tú no puedes juzgar a tu hermano por lo que tú ves con tus ojos. Tú tienes que mirar el fruto del Espíritu. Cuando el fruto se manifiesta, entonces estás recibiendo el conocimiento de lo que Dios quiere que tú conozcas de tu hermano. Dice, Dios tomó a este muchacho pobre y humilde y lo hizo ¿qué? A David, rey de Israel. Dios hoy nos quiere enseñar que no debemos tomar en cuenta la apariencia ni la abundancia de sus cosas y valorar a la persona por esto. Hay que mirar que su carácter. Tenemos que cambiar los valores. No podemos mirar lo que la persona es, ni lo que la persona tiene, ni lo que la persona hace. Tenemos que mirar su carácter. Y su carácter está en el fruto del Espíritu. Ahí está el carácter del hombre de verdad, siendo suministrado por el señorío de Cristo. Cuando las cosas y el dinero ya no influyen en nuestra opinión acerca de alguien, nosotros empezamos a ver entonces su fruto, su carácter. En la iglesia, ni el dinero, ni los talentos, ni los dones espirituales deben ser para que nosotros juzguemos, sino más bien cómo el carácter de esa persona usa su dinero, sus valores, sus dones, sus talentos. Si nosotros miramos cómo la persona funciona con todo lo que Dios le ha dado, ahí podemos ver, cambiamos el valor de ver a la persona simplemente por lo que aparenta y no por lo que produce. Dios quiere que nosotros valoremos a la persona por lo que produce, por lo que hace con sus talentos, por lo que hace con su dinero, por lo que hace con sus dones. Porque Dios te puede dar un don o dos, pero ¿qué tú haces con él? ¿Qué haces? ¿Lo guardas en el bolsillo, como dije yo, o lo pones a funcionar para el reino de los cielos? Si tu talento es ser un buen orador, úsalo. Si tu talento es ser un buen administrador de dinero, úsalo para el favor de la iglesia. Si tu talento es preparar una comidita para tus hermanos, úsalo. Que no sea una cosa tediosa que prácticamente sea pues mandatorio. No, debe de ser espontáneo. Tus valores deben de cambiar. Sin embargo, el uso de estas cosas nos enseña, si lo usamos bien para la obra del Señor, tu carácter. ¿Valora usted las cosas y las personas como Dios las valora o como el hombre? El buen mayordomo cristiano vive a base de valores verdaderos. ¿Cómo usamos? Sí, hermano. ¿Micrófono? ¿Micrófono para...? El
el pasaje donde en Efesios 4, 4:23. Efesios 4:23. 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Amén. y vestíos del nuevo hombre, Hombre. creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando, dice, mentira. O sea, eso es un valor, Claro. eso es un antivalor. O sea, él está diciendo que rechacemos esos La mentira. antivalores. Rechacemos la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí es otro valor que quiere que Amén. ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, No hurte no más. hurte. Está otro valor más. O sea, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que tú decías ahora mismo. Claro, ese es el carácter del hombre exactamente. cambiado. Para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otro valor más. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ahora termina el apóstol, dice, quítese de vosotros toda amargura, otro antivalor, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Amén. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. O sea, vemos cómo él hace un contraste de valores y antivalores y cómo debemos cambiar nuestra mente, y nos pone el ejemplo de qué es lo que quiere que incorporemos. Exactamente. Amor, gozo, paz, paciencia, amor. Ese es el fruto. Eso es lo que se está hablando, Amén. no es otra cosa. Ya para terminar y Cuando nos concluir. justificamos, cuando nos justificamos somos mentirosos. Cada vez que justificamos nuestras acciones, mentimos. O somos mentirosos o no hemos entendido todavía el señorío de Cristo. La justificación es una mentira. Porque la vida de Es tapar nosotros, la realidad, la la verdad. vida de nosotros no puede ir así, tiene que ir en ascenso. El último punto para ver las características de un buen mayordomo es la alabanza y acciones de gracia. Debemos dar gracias a Dios en todo. Dios manda muchas veces que debemos de alabarlo y darle gracias. Un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado es aquel que da gracias en todo, hermano. En primer paso hacia la incredulidad y la perversión que se describe en Romanos 1 es de ingratitud y falta de alabanza. Romanos 1:21, vayamos allá. Esto es un punto bien importante y aunque estamos un poquito ya fuera del tiempo, no puedo dejar de hablar de esto. Las personas no entienden cuando uno los anima a alabar a Dios y a darle gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre. No entienden que eso lo hacemos para que se instale ese valor dentro de nosotros, los hijos de Dios. Dice que el primer paso hacia la incredulidad y perversión es la ingratitud y la falta de alabanza. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Cuando tú eres ingrato y cuando tu alabanza se corta de tu boca, ya estás alejado del Señor. Ya estás en decadencia. Y mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Peligroso no vivir una vida de agradecimiento y de darle gracias al Señor en todo tiempo y de alabanza en nuestra boca a la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, no le dieron gracias, no lo glorificaron, no lo mantuvieron en adoración, no lo honraron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. ¿Qué pasó con él? Fue entenebrecido, peligroso. Cuando perdemos el dar gracias a Dios por todo y bendecir su nombre en nuestras vidas, estamos en camino de decadencia. Estamos en camino de perder todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es que cada domingo, cada momento en que nosotros nos congregamos o en cada palabra que sale de nuestra boca debe ser de agradecimiento y de alabanza
al Señor. Y si aún no estás en ese nivel, pídele al Señor que te ayude a alabarlo y a bendecirlo. Así que no es de maravillarnos si Dios nos exhorta a darle gracias en todo tiempo. Dar gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos eso, estamos aceptando el señorío de Cristo. Que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor. Dios también desea escuchar nuestras peticiones. Él nos dice que debemos pedir, buscar y llamar para recibir bendiciones. Pero ¿por qué pedirle si siempre hemos tenido lo necesario? Esta es la pregunta. Porque si le pedimos, entonces eso nos recuerda que toda nuestra vida depende de Él. ¿Para qué le voy a pedir si ya tengo todo lo necesario? A veces dicen muchas personas, no, si no hace falta pedir. Ay, no, ¿y qué dice la palabra? Pedir, buscar, llamar y se os abrirá. Entonces es necesario pedirle al Señor porque cuando nosotros pedimos y oramos al Señor, estamos aceptando el señorío de Cristo y somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que en cambio el mayordomo le debe todas las gracias a su amo, quien es nuestro amo Cristo, pues Él nos posee en todo. De la misma manera somos nosotros los cristianos con nuestro Padre Celestial, quien es dueño de todas nuestras posesiones. Hasta aquí hemos llegado hoy, hermano. Gracias. Gracias por admitirme enseñarle la palabra, darle consejo a través de la palabra de Dios. Agradezco al Señor por darme la fuerza cada miércoles de estar aquí delante de ustedes y delante de aquellos que algún día puedan escuchar esta enseñanza. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Venimos con acción de gracia delante de ti porque sabemos, Dios mío, que si tú no estás en el asunto aún no estuviéramos aquí, Señor. Pero agradecemos, Señor, el señorío de tu vida sobre nuestras vidas. No solamente te vemos como el Salvador, sino te vemos como nuestro Señor. Ese es el sentir que debemos tener todos nosotros, los hijos de Dios. Ser buenos administradores de tu gracia y de tus misericordias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios mío, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.